Durante años se ha repetido una idea con insistencia. Si piensas en positivo, si repites afirmaciones frente al espejo, si te dices a ti mismo que eres capaz, tu cerebro cambiará. Sin embargo, desde la neurociencia, el funcionamiento real del cerebro es distinto. No es que el pensamiento positivo sea inútil en todos sus aspectos, sino que el mecanismo que se supone que activa no funciona como se describe. Y en algunos casos, intentar aplicarlo produce el efecto contrario al esperado. En este vídeo vamos a explicar por qué el cerebro rechaza activamente las afirmaciones que no coinciden con su estado interno, qué estructuras están implicadas en ese rechazo y qué ocurre a nivel fisiológico cuando se fuerza un pensamiento positivo que el sistema nervioso no puede sostener. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro no es un receptor pasivo de instrucciones. Es un sistema predictivo que genera modelos del mundo y de uno mismo a partir de la experiencia acumulada. Esos modelos se almacenan como patrones de activación distribuidos en redes que incluyen la corteza prefrontal, el sistema límbico y la red por defecto. Cuando un pensamiento entrante contradice esos patrones, el cerebro no lo integra sin más, lo evalúa, lo contrasta con el modelo existente y, si no hay coherencia, genera una señal de error. Ese proceso no es consciente. Ocurre antes de que la persona tenga tiempo de decidir si cree o no lo que se está diciendo. El primero de los mecanismos relevantes es lo que se conoce como detección de discrepancia. La corteza prefrontal ventromedial y la amígdala trabajan en conjunto para evaluar si la información que recibe el cerebro es coherente con el estado emocional y fisiológico actual. Cuando alguien que experimenta una baja autoestima crónica se repite frente al espejo que es valioso o que merece lo mejor, ese input verbal llega a una red que ya tiene una representación consolidada de ese sujeto. La discrepancia entre lo que se dice y lo que el cerebro tiene registrado activa la amígdala como si se tratara de una señal de amenaza. El resultado no es integración del pensamiento positivo, sino activación del eje hipotálamo hipofisario adrenal y, en consecuencia, una respuesta de estrés. Esto no es un fallo de la persona. Es un mecanismo adaptativo de verificación de realidad que el cerebro utiliza para no actualizar sus modelos con información que no tiene sustento experiencial. Una persona intenta decirse que todo va bien mientras su cuerpo registra lo contrario. El segundo mecanismo es la regulación interoceptiva. El cerebro no genera sus estados emocionales únicamente desde arriba, desde los pensamientos. Los genera también desde abajo, desde las señales que llegan del cuerpo a través del nervio vago, del sistema nervioso autónomo y de los receptores interoceptivos distribuidos en vísceras, corazón y pulmones. La variabilidad cardíaca, que es una medida del tono vagal, actúa como indicador del estado de regulación del sistema nervioso. Cuando ese tono es bajo, cuando el cuerpo está en un estado de activación simpática o de colapso parasimpático, el cerebro no puede sostener estados positivos de forma estable, porque el sustrato fisiológico no lo permite. Intentar imponer un pensamiento positivo sobre ese sustrato es como intentar convencer a alguien de que no tiene frío cuando lleva horas expuesto al frío. El pensamiento no modifica la temperatura corporal. Del mismo modo, la afirmación no modifica el estado autonómico. Hay quienes notan que forzar ese optimismo los deja más agotados que antes. Antes de continuar con el tercer mecanismo, hay algo que puede ser útil en este punto. Si estás viendo este vídeo, es probable que en algún momento hayas intentado aplicar estas ideas y hayas sentido que algo no funcionaba como debía. Ese registro es información fisiológica válida, no un problema de actitud. Si quieres seguir recibiendo contenido que explique ese tipo de experiencias desde la biología, suscribirte al canal es la forma más directa de hacerlo. Ahora bien, piensa por un momento en la última vez que intentaste convencerte de sentir algo que tu cuerpo no estaba sintiendo. No hace falta que sea un recuerdo dramático, puede ser algo pequeño. Esa experiencia es exactamente lo que los siguientes datos explican. El tercer mecanismo es la activación de la red por defecto en condiciones de amenaza al yo. La red por defecto es la red cerebral que se activa cuando el cerebro no está procesando una tarea externa concreta. Es la red del pensamiento autorreferencial, de la narrativa sobre uno mismo. Cuando esa narrativa está cargada de patrones negativos consolidados, interrumpirla con afirmaciones positivas no la reorganiza. La interrupción es superficial. En cuanto cesa el esfuerzo consciente de pensar en positivo, la red por defecto retoma sus patrones habituales, que son los que tienen más historia neuronal.
La plasticidad no se activa por repetición verbal, se activa por experiencia real, por contexto emocional significativo, por aprendizaje asociativo. Repetir una frase no es suficiente para reescribir un patrón si no hay una experiencia que lo sostenga. Algo en mí sabe que eso que me digo no es lo que realmente siento. La evidencia experimental apoya esta descripción. En estudios de neuroimagen en los que se comparó la actividad cerebral de personas con alta autoestima y personas con baja autoestima mientras repetían afirmaciones positivas sobre sí mismas, los resultados mostraron que las personas con baja autoestima presentaban mayor activación de la amígdala y del córtex cingulado anterior tras la repetición de las afirmaciones que antes de hacerlo. Es decir, el intento de pensar en positivo generaba más actividad en las regiones asociadas al procesamiento del error y la amenaza, no menos. Por otro lado, los mismos estudios encontraron que las personas con alta autoestima sí mostraban una respuesta atenuada de esas regiones ante las mismas afirmaciones, lo que sugiere que el efecto del pensamiento positivo no depende del pensamiento en sí, sino del estado basal del sistema desde el que se parte. El pensamiento no crea el estado. Necesita encontrar un estado compatible para poder consolidarse. Desde un punto de vista fisiológico, esto implica que el primer paso no es cambiar el pensamiento, sino modificar el sustrato autonómico desde el que el pensamiento se genera. Eso ocurre a través de prácticas que regulan directamente el sistema nervioso autónomo. La respiración lenta y diafragmática aumenta el tono vagal y desactiva la respuesta simpática, lo que crea condiciones en las que el cerebro puede procesar información nueva sin clasificarla como amenaza. No se trata de una técnica de positividad, sino de regulación fisiológica. Esto implica también que la coherencia entre lo que se piensa y lo que se siente no es una cuestión de voluntad, sino de sincronía entre los sistemas cerebrales. La corteza prefrontal puede generar pensamientos que el sistema límbico no comparte. Cuando esa brecha es persistente, el coste cognitivo y emocional de mantener el esfuerzo es elevado. Esto explica por qué muchas personas sienten que el pensamiento positivo las agota en lugar de activarlas. Desde la neurociencia sabemos que la plasticidad real ocurre cuando hay una experiencia emocionalmente significativa que acompaña al pensamiento. Esto implica que en lugar de buscar afirmaciones que describan cómo se quiere sentir, es más eficaz, desde un punto de vista neurobiológico, comenzar por pequeñas acciones que produzcan experiencias reales coherentes con ese estado deseado. El cerebro aprende por experiencia, no por instrucción verbal. No se trata de eliminar el lenguaje interno, sino de entender que ese lenguaje solo tiene efecto cuando hay coherencia fisiológica que lo sostenga. Además, la modulación de la red por defecto ocurre de forma más efectiva a través de la atención sostenida a la experiencia presente, no a través de la sustitución del contenido de los pensamientos. Prácticas como el entrenamiento en atención plena, sin componente espiritual ni filosófico, han mostrado cambios medibles en la estructura y conectividad de la red por defecto en estudios de neuroimagen longitudinales. Esos cambios se asocian con una reducción de la rumiación negativa y con mayor flexibilidad en el acceso a estados emocionales positivos. Pero esa flexibilidad no se produce porque se piense en positivo, sino porque se reduce la rigidez de los patrones de activación basal. El cerebro no rechaza el bienestar, rechaza la incongruencia. No procesa como información válida lo que no tiene soporte en su modelo del mundo. La idea de que pensar en positivo cambia el cerebro no es completamente falsa, pero es incompleta de una forma que puede ser dañina. Lo que cambia el cerebro es la experiencia. Lo que prepara el cerebro para acceder a esa experiencia es la regulación del sistema nervioso autónomo. Y lo que permite que un pensamiento positivo se integre en lugar de ser rechazado es que el estado fisiológico desde el que se genera sea compatible con él. Intentar saltarse ese proceso no es ambición ni fuerza de voluntad. Es desconocer cómo funciona el sistema. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal.